Y en el Wilson Center en Washington se dieron cita varios líderes de Latinoamérica para la presentación del libro América Latina, la visión de sus líderes, del autor Andrés Rugeles. José María del Pino, periodista de NTN 24 en Washington, tuvo la oportunidad de conversar con el expresidente de Colombia, con Iván Duque. José María, bienvenido. Y Dania, muy buenas tardes. Te saludo desde el Wilson Center, donde se presentó hace muy poco un libro de Andrés Rugeles, donde conversó con distintos líderes de Latinoamérica, intentando de buscar puntos en común en un continente que ahora, él nos decía hace un rato, parece que solo se grita y que solo pelea. Un ejercicio muy interesante de más de 500 páginas, donde líderes de todos los países de Latinoamérica hablan. Pero a propósito de líderes, hace pocos minutos pudimos conversar aquí en un diálogo muy interesante con el expresidente de Colombia, Iván Duque, quien habló primero sobre la visión de Latinoamérica a propósito del libro, luego la relación con Estados Unidos y finalmente también se hizo cargo de los intentos de negociación con el ELN en Colombia y lo que ha sufrido últimamente el gobierno de Gustavo Petro intentando de encontrar una solución. Revisemos a continuación los mejores momentos de esa entrevista. América Latina no puede estar ausente de la visión de política exterior de los Estados Unidos. Yo creo que independientemente de quién gane las elecciones, América Latina tiene que ser visto como un lugar estratégico de relacionamiento, por muchas razones. Latinoamérica tiene una muy buena parte de la tierra arable del planeta, luego es importante para la seguridad alimentaria. Latinoamérica tiene unas reservas energéticas que son vitales también para la seguridad energética de este hemisferio. Entre otras cosas, tiene un potencial tremendo de energías renovables no convencionales que pueden servir desde la producción de hidrógeno verde a también amonía verde, y tiene además una de las reservas más importantes de los materiales que son críticos para la transición energética, entre ellos el litio y el cobalto. Quiero sacarlo de Latinoamérica, vamos a Colombia. Le quiero pedir su impresión y análisis ex post ya a esta altura sobre el intento que tuvo el gobierno del presidente Petro de iniciar un proceso de paz con el ELN y ahora parece que le ha reventado la cara a propósito de los últimos acontecimientos en Arauca. ¿Qué visión tiene usted de esta relación? Yo quiero decir algo. Yo creo que la última conversación que yo tuve con el presidente Petro, en ese momento presidente electo, yo le compartí mis impresiones frente al ELN. Le dije que el ELN no tiene ninguna voluntad de paz, que llevan 40 años hablando de paz y cada vez que alguien se sienta a la mesa con ellos se burlan de Colombia. Cuando yo asumí la presidencia de Colombia, cuando fui electo presidente, yo dije que nosotros no nos sentaríamos a la mesa si no había una clara definición en 3 temas. Tiene que ponerle fin a los actos criminales, porque si se negocian mientras cometen actos criminales, utilizan los actos criminales como mecanismo de presión. Segundo, que ellos renunciaran por completo al secuestro, y por eso pasamos la reforma constitucional donde ni el narcotráfico ni el secuestro son delitos conexos al delito político y por lo tanto no son amnistiables. Y la tercera cosa es que nosotros no podemos negociar los principios constitucionales con criminales. La dictadura de Maduro ha protegido en territorio venezolano a las disidencias de las FARC, a la narcotalia, al ELN, a muchos grupos de narcotráfico. Entonces, para la Fuerza Pública Colombia es muy difícil enfrentar en esos términos. Si realmente el gobierno de Colombia cree que puede construir una oportunidad de paz, la oportunidad de paz tiene que ser sobre la superioridad del Estado y no sobre la claudicación del Estado. Y como lo digo, no puede tolerarse más actos criminales, no puede tolerarse el secuestro y no puede ser sujeto de negociación los principios constitucionales de nuestro país. Muchas gracias. Y sobre el autor del libro, Dania, no se pierdan esta noche en el informativo USA una entrevista con Andrés Rugeles, donde va a comentar cómo lo hizo para lograr que todas estas voces distintas ideológicamente llegaran a estos lugares comunes y pudieran tener este diálogo. Va a estar muy buena e indispensable esa entrevista. Desde el Wilson Institute te saluda José María del Pino en Washington, D.C.